Supongo que martes elecciones, el maravilloso mundo de Trump se puede caer o puede llevarlo a niveles estratosféricos. Exactamente, porque martes que viene, martes 3 de noviembre, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Gracias. Y vamos a tener el miércoles que viene ya un nuevo presidente o no. Habrá que ver qué termina Bueno, pasando. si se repite Bush. Habrá que esperar un par de días más con Al Gore, que fue una elección que tardó algunos días en Dicen que para la economía eso puede llegar a ser asesino en estas épocas. Y sí, ya es sumarle un nivel más a la incertidumbre de este 2020, de Trump, del sistema internacional, sumarle unos días de conteos de votos podría llegar a ser devastador en ese sentido, pero que tiene, paradójicamente creo yo, en la política exterior de Trump su principal carta fuerte en este primer mandato. Veremos si finalmente queda confirmado o no en el cargo y el 20 de enero del 2021 finalmente vuelve a asumir como presidente de los Estados Unidos. Pero que creo que hay una frase muy interesante. Yo hace algunas semanas traigo algunas frases de vez en cuando para hacerme el intelectual, definitivamente no lo soy. De Henry Kissinger. No sé si le suena a Henry Kissinger. Sí, fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es algo así como el canciller. Técnicamente la figura del Ministerio de Relaciones Exteriores o el canciller. Amigo de Videla, Pinochet, el hub de las Américas. Estuvo, sí, en el proceso ese del Cono Sur y bueno, el apoyo / financiamiento de los Estados Unidos en desestabilizar o apoyar algunos... Plan Cóndor y todo eso, metido. Sí, algunos procesos. Y decía que Estados Unidos no tiene amigos o enemigos permanentes, solo intereses. Y esa me parece una manera muy linda de tratar de entender, por un lado, el pragmatismo norteamericano en líneas generales desde que el mundo es mundo, pero también lo que ha sido la presidencia de Donald Trump, que en un contexto internacional bastante complejo, pero con una agenda local también muy cargada, hablábamos de los ya 225.000 muertos por la pandemia de coronavirus, la tensión racial más presente que nunca y lo que tiene que ver con los efectos del calentamiento global como 3 puntos en los cuales Trump tuvo una postura muy concreta y uno creería muy contraria a los intereses generales. Presenta en la política exterior y su mirada del mundo quizás la carta más fuerte que le hubiera gustado presentar y no pudo porque terminaron habiendo 2 y no 3 debates presidenciales y con eso habrá que ver si le alcanza o no para finalmente poder ser reelecto en el cargo. Yo no sé si ustedes eran muy jóvenes en el 2016. Nunca fui. En el 2016 no era joven. No sea malo. Ya tenía 16 años de casado. No habíamos quedado fuera de otro mundial. Era como yo mido el paso del tiempo. Y se perdió la segunda Copa América también. Ahí. Exactamente, sí. 3 finales. Puedes medir el mundo. Déjalo. Yo lo puse con un matrimonio, ellos lo pusieron con un mundial. Una Copa América. Yo tenía hijos. Si recuerdan algunas de las promesas, o por lo menos de los primeros momentos de Donald Trump como candidato a presidente de los Estados Unidos en esa interna republicana que empezó como una joda y quedó. Sí, bueno, mucho relacionado con el trabajo, con la producción, con Estados Unidos puertas adentro, básicamente, ¿no? Era como tratar de dejar de repartir y volver para que Estados Unidos vuelva a ser great again. Exactamente, esa frase de Ronald Reagan que termina readaptando Trump en algún interés seguramente más político que otra cosa, pero que marca un poco esto que decía Nacho, que es que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y los momentos previos empieza a dar cuenta de un mundo en el cual las potencias centrales y su comportamiento en materia internacional ya no se entendía más a partir de la idea de izquierda y derecha que en buena medida marcó el siglo XX, sino que podía llegar a pensarse desde el aperturismo y nacionalismo, como la idea de proyectarte o no al mundo por sobre todas las cosas. ¿Existe el aperturismo? El aperturismo, sí, el multilateralismo, el respaldo a la globalización, pero creo sobre todo más desde lo político que de lo económico comercial. Esto que hablamos muchas veces de lo discursivo como una herramienta que después cuando uno hace el balance 4 o 5 años o cuando termina un mandato ve que no se ha modificado tanto en contraposición de lo que se dijo y lo que se denunció. No modificó la economía de Estados Unidos en ese aspecto, ¿no? En las decisiones económicas, digamos. Exacto, son todos procesos más simbólicos que creo van construyendo una identidad política partidaria. En el caso de Trump creo que nunca desestimó ni intentó limitar lo que han sido sus pretensiones de reelección y por sobre todas las cosas el configurar una identidad con algo que decía Fabri la semana pasada, que es el negar a los otros para constituir una identidad propia. Esta idea de no tenemos tanto en común, pero sí tenemos en común que negamos... La diferencia. Exacto. La inmigración, el libre comercio,
la globalización y todas sus bondades y los avances de las libertades individuales en este sentido son algunos de los puntos que le ayudaron a Trump a comenzar a configurar este discurso que en materia de política internacional lo marcó muy contundentemente contra Irán en un primer momento, el acuerdo nuclear y la salida posteriormente una vez que asumiera funciones, y desde lo simbólico con esa idea del abuso que el sistema había dado sobre los Estados Unidos, sobre todo también en lo económico y comercial. Y creo yo ahí que viene un poco después de esta elección bastante contundente, sobre todo en la interna, pero después ganando con una mayoría en ambas cámaras en el Congreso de los Estados Unidos, que hay que ver si finalmente termina cumpliendo o no lo que promete. No sé si ustedes tienen como una idea inicial de, bueno, apuntó contra México, contra Corea, contra Irán, contra el multilateralismo. ¿Creen que en estos 4 años ha cumplido o no ha cumplido Donald por lo menos parte de sus promesas? No, yo creo que no. De hecho, con México durante el último tiempo también cambió su postura con respecto a lo que había planteado antes. Hubo una apertura muy grande. De hecho, fue un hecho histórico que haya recibido al presidente de México y esa situación que parecía extrañísima, aparte, por todas las tensiones que habían generado a partir de que en plena campaña decidió lo del muro, de repente le da puertas abiertas. Quizás más extraño para Obrador que para Trump esa postura. Pero por lo menos en ese caso no, después ya con los otros se me aleja un poco. Para mí, lejos de defenderlo, también hay que entender que no es fácil para ninguna persona que gobierne en estos momentos el cambio de paradigma. O sea, de golpe tenían un mundo, proyectaron un mundo con sus interpretaciones, con sus cualidades, lo que sea, y de golpe en el medio del mandato, o sea, pasa algo distinto, que también un poco explica la rigidez, la flexibilidad y la maniobra o la muñeca que pueden tener los presidentes para adaptarse a distintas situaciones. Sí. La economía y la destrucción y la ya recesión oficial que tienen los Estados Unidos era hasta hace muy poco tiempo la carta más fuerte que tenía Trump para buscar la reelección. Los primeros 3 años de mandato habían sido bastante sólidos. Después podemos ver si a partir de la amenaza, si a partir de la extorsión, pero bueno, es Estados Unidos, ¿no? La forma, digamos. Exacto, las formas, pero que en la renegociación del acuerdo con México y Canadá, en distintos acuerdos multilaterales de los cuales decidió darse de baja, y por sobre todas las cosas, en algo que es muy destacable, que es no inició guerras. Bueno, no es poco. Perdón, y en el último tiempo también se le destacó su mediación entre Arabia Saudita y... Casi premio Nobel de la Paz, decís. Bueno, es candidato nuevamente, sí. Ya lo había sido en una oportunidad, pero sí, los acuerdos con, por un lado, el Estado de Israel, un socio histórico, por los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y también Sudán, donde son 3... Sí, también desactivó el de Corea del Norte, del Sur la tenía totalmente activada. Exactamente, ahí tenés un punto de ese pragmatismo que tiene Trump. Sí, pragmatismo o bipolaridad también, porque estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear y después se fue a juntar con él. Parece una novia cuando tenés muy de joven, que te lleva todo un extremo pero después te lo baja. En su primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hablaba de Kim Jong-un como el Rocket Man, el hombre de cohete, dijo que iba a tener que destruir completamente Corea del Norte. A los pocos meses estaba en Singapur en el primer encuentro bilateral entre los diciendo dos. Diciendo cosas como que es re divino, que es recontra abrazable. Nos mandamos cartas, nos enamoramos. Eso tiene un poco que ver con el pragmatismo de Trump. Yo realmente esa característica no la veo como algo negativo, todo lo contrario. O sea, me parece que entrar a un mundo con un montón de situaciones previas o prejuicios y después enfrentarte y modificar es una característica positiva para las personas, sobre todo para los gobiernos, porque los países y el mundo es cambiante. Claro. O sea, decir, ok, bueno, yo pensé una cosa en su momento y la voy a sostener, aunque la realidad me golpee. Sí, Mario. No, claro. Sí, lo que pasa es que sí, si te sale bien, si te sale mal puede terminar en una guerra. Obviamente. Sí, claro. Sí. Coreano del Norte, ¿qué me dijo? ¡Pum! Y ahí no lo puedes evitar. Sí. A mí me parece que impulsivo. A mí me parece que llevar las cosas a un grado extremo para después poder rebajarlo, es cierto, es bueno porque demuestra pragmatismo. Pero lo que pasa es que llevarlo a un grado también te puede salir muy mal. Sí. Claro, para mí es un pragmatismo dentro de una misma ideología, porque en definitiva vos lo que votaste fue una ideología de alguna manera. Entonces, si se corre de eso, por más que sea muy pragmático, bueno, yo entiendo que votaste una ideología. Tengo muchos amigos argentinos en Norteamérica que no votan y les estuve preguntando qué harían si tuviesen que votar. Y la mayoría me dijeron, ok, yo me baso en el porcentaje de impuestos que voy a tener que pagar. O sea, ideología... Pero es una ideología, porque si de repente cuando lo votás te cambia eso y se adapta a que se paguen más impuestos,
ahí también le Ya cambió la dijeron cuándo configuración. van a ser los. Puedes venir con algo del elefante trompita la semana que viene. Después si quieren cerramos con algo de Chaca. Pero sí, verdaderamente lo No, que... vi tu equipo, es horrendo, boludo. Nada, hasta la No dije, perdón, pero no lo dije. No, perdón, no dije horrendo como diciendo. no fue el rol No sé de... lo que dije. El equipo que tenés puesto Sí, ahora, no, esa de camisa. Thomas, Esa sí. camisa. Pero tiene mucho que ver esto que dice Fabri, de que verdaderamente la política exterior, salvo en alguna guerra muy contundente y grave, como fue el caso de Vietnam, no tiene una gran gravitancia en términos electorales en los Estados Unidos. Y la amenaza y el pragmatismo también tiene que ver con lo que dice Mario, de llevar la escalada de tensiones muy alto. Bueno, por un lado es Estados Unidos, ¿no? No estamos hablando de Sí, cualquier sí. país que pueda Claro. Te elevar las amenaza y lo tensiones. puedo hacer. Sí, y es su política a lo largo de toda su historia, encontrar un enemigo para unificar al país. Exacto, y ahí tenés, en el caso específico de Trump, donde podríamos hablar de, en un primer momento, retirarse del acuerdo nuclear con Irán, después el bombardeo y asesinato de Qasem Soleimani el año pasado, donde la variable de guerra quizás de alguna manera estuvo presente, también termina desescalando el posicionamiento de Estados Unidos en Medio Oriente, con el retiro de tropas, pero por sobre todas las cosas, con el no querer involucrarse con una guerra que muy posiblemente Trump la analice más en términos económicos que humanitarios Sí. o políticos, pero que tiene para buena parte de la ciudadanía que hace más de una década está en una región con una presencia desmesurada y costos utópicos, una buena noticia que será o no bien recibida por su electorado. Yo creo que el electorado de Trump tampoco es muy maleable de lo que él pueda hacer o dejar de hacer porque ya tiene una construcción muy cerrada y muy Sí. programática. También, yo creo que es muy difícil para nosotros y para nuestra audiencia en este momento entender elecciones sin ponerle el componente de cómo nosotros elegimos gente. Nosotros tenemos pasiones, si bien esta de la grieta también se está extendiendo en otras partes del mundo, hay una pasión política que no hay en el mundo, que nosotros tenemos. No, nosotros, si bien hay mucha gente que vota o republicano o demócrata y que lo han hecho toda la vida, como acá dicen, yo siempre voté peronismo. No siempre militan por eso. Claro, no siempre militan por eso. Y hay otros elementos, ¿no? Que digan lo que decían los amigos de él. Bueno, a mí la mente lo que haga con la economía me importa. Me importa. Para mí es todo. La verdad que el resto, nunca tuve ideología, un presidente, para mí es eso, es lo que va a hacer con mi economía. Sí, acá pocas veces se Acá ni- racionaliza por una variable. Primero porque el que va a ser presidente jamás comunica que va a ser económicamente. Sí. Porque no... O si lo comunica o no lo cumple. Pues claro, entonces ya sabemos, es como el presupuesto. Si güey, estamos todos meses hablando de presupuesto, pensamos que estamos charlando el pedo, nada. Es algo ficticio, el presupuesto no existe. Sí, el juzgar las promesas es algo utópico, por eso les preguntaba eso. Claro, sí. pero en Estados Unidos, ahí sí se vota de esa forma. Entonces es medio raro para nosotros, e insisto, para nuestra audiencia, para el que esté escuchando latino, entender esa forma de elegir un líder. Sí, y sobre todo en una elección, en una participación política que por lo general es bastante baja, es voluntaria, no es obligatoria, oscila en el 60% de los votos en líneas generales, no tiene una mayor participación como estamos acostumbrados quizás en nuestro país, que no solamente porque sea obligatoria, sino porque verdaderamente hay un interés de manifestarse en las urnas, quizás por el restablecimiento democrático y una multiplicidad de variables, Claro. pero que además creo que deja evidenciado algo que es que quizás, y no sé qué piensan ustedes, pero desde la Argentina, al menos voy a decir... Basta, no diga más que piensan ustedes porque opinan. Ok. Y bien. hicimos no boludeces, los tampoco invito estamos más. muy formados. Hoy están, la verdad están afilados, pero hay una Hoy no perspectiva, fumamos marihuana en todo el día, eso nos suma mucho. Eso es bueno. hay una perspectiva de los Estados Unidos, que no sé si la comparten, que es que tanto desde el este como del oeste, es decir, con la penetración económica y cultural que ha tenido el estado de Nueva York y el estado de California en Occidente, uno tiende a pensar la sociedad norteamericana como representativa de esos dos estados. Claro, y la verdad que sí. Estados Unidos es bastante más heterogéneo o quizás es hasta incluso más homogéneo en un sentido contrario Tal a lo cual. que son esas Sí, variables. sí, mucho más conservador, mucho más nacionalista. Sí, nos dimos cuenta en las elecciones de Trump en el 2016, cuando ves los colores, si azul o rojo, cómo están pintados, ves las dos costas pintadas de demócratas y todo el centro de Estados Unidos pintado, y también con esta variable que maneja Estados Unidos, que es, bueno, no importa la cantidad de gente que esté de acuerdo o en desacuerdo con a quien elija específicamente, sino cuánto representa cada estado, que le da obviamente mayor importancia a la decisión de un estado en particular, pero le resta menor importancia en cuanto a términos de estadística popular. Exacto, cuando sean las elecciones presidenciales también se va a elegir, por ejemplo, gobernador en muchos de los estados, tiene un gran peso en términos locales, hay una gran relevancia en ese sentido, hay una historia que por lo general tiende a decir que tal o cual estado vota de cuál manera, y eso tiene una gran importancia, creo yo, en lo que va a ser el proceso electoral, pero también en desestimar lo que siempre es el marco previo. Por un lado, las encuestas y esta idea de la intención de voto.
Es muy complejo porque decíamos, en Estados Unidos no es obligatorio votar, pero sí te podés pronunciar en cualquier tipo de encuesta, lo cual ya de por sí te da un primer efecto distorsionador en ese sentido. Y después que no necesariamente es el apoyo popular cuantitativo de los números el que termina decidiendo las elecciones. No se suele dar siempre, pero recordamos, en el caso de Donald Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton y terminó ganando con una gran contundencia a nivel estatal y con la representatividad legislativa. Esa es otra cosa que nosotros no entendemos, porque todo el mundo dice, ¿cómo salieron marchas a decir esto? Dice, no, esto es así. Esto fue así desde 1814. Son las reglas, claro. Son las reglas y es así. Y lo loco que nadie quiera cambiar esa regla. Entonces esto fue así y ha funcionado bien así. Tampoco quieren cambiarlo de la sí, forma. hay debates, no son representativos. No, como diciendo, bueno, observemos esto, algo está pasando acá. Pero están diciendo, esto ha funcionado en los últimos 200 años, seguirá funcionando. Claro, los que votan son los estados, no la gente. Re loco eso, ¿no? Ese es el anclaje que es muy llamativo. Lo de la segunda enmienda que hablábamos un par de Imagínate veces. nosotros acá, sí. Decide Fernández Mendoza. hubiese tenido 2 millones menos. Claro. No, claro, ya Que Macri hubiese ganado con 2 millones menos que Fernández. Claro. ¡Ingobernable! Sí, sí, una falta de legitimidad terrible. Y ponerle numerito a las provincias. Andá Claro. a decir tal provincia Claro, vale tiene tanto, dos. tal distrito vale tanto. Bueno, la otra, el hecho de cuando Bush le gana a Al Gore. Al Gore por una diferencia mínima, nadie dijo es ingobernable, porque la otra mitad no va a estar de acuerdo. No, Dijeron, más allá, "Ok, ganó". sí, más allá de denuncias de fraude, Sí. de todo. E inmediatamente la otra mitad dice, ok, él es el presidente. No es que dicen, no, bueno, ¿cómo hace teniendo... No tuvo un liderazgo del 58. Claro. ¿Terminará el mandato? Que se preguntan a los 3 meses de... No, pero es importante porque cuando viene Dani y nos cuenta, bueno, sí, y por qué dentro de todo, parece que no, pero tiene posibilidades Trump. Para el concepto latino, argentino, es imposible entenderlo. No entra en lógica. Es como Bolsonaro, no entra en lógica para nosotros ese tipo de cosas. Claro, y ahí, Para el americano sí. sí, definitivamente. Siempre tenés esos indicadores que llaman la atención. Bolsonaro fue el segundo presidente más votado en la historia de Brasil, te guste o no, pero digo, es parte también del proceso democrático y de la distorsión que uno tiene entre lo que cree que ocurre Claro. y lo que finalmente se termina. Porque dando nosotros le en la ponemos una carga política que no se la pone el resto del mundo. De hecho, los brasileros, en el peor momento de muerte, cayendo muertos por las ventanas de los hospitales, para ponerlo asquerosamente, popularidad al palo del tipo. Si no entiendo. ¿Cómo nos lo están sacrificando? No, y por sobre todas las cosas, la ratificación de todas las mismas variables por las cuales se dio a conocer y terminó siendo en última instancia electo. Claro, no mintió. Exacto, Y- eso es lo que tenés. Por ejemplo, podés decir que Trump en líneas generales ha cumplido sus promesas. La primera semana de gobierno, el primer día que tuvo una jornada laboral completa, retiró a Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico. Claro. A los 4 días bloqueó el ingreso de inmigrantes y puso un visado especial para Sí, 7 fue países. a fondo con todo. de mayoría. El medio ambiente, posta, suelto todo. Todos Sí, los convenios. Ese creo Pero que... fue por lo que lo votaron. Claro, Claro, sí. o sea, El tipo no dijo, cuando yo sea presidente, No, el no. petróleo dejará de ser voy a- prioridad. en 4 años derrito el Ártico. Sí, vamos, No, dijo, vótenlo, vamos. Eso de retirar el arco digo, es temporal, pasa cada tanto, no es culpa Claro, por mía. eso. Sí, sí, sí. La Sí. gente votó eso y le Ah, creyó a eso. Bueno, acá se discutió mucho la decisión de pasar de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, después a Ministerio de Salud, y allá... Eso es asqueroso. Y allá se van de la Organización Mundial de la Salud, se van del Acuerdo de París y sigue con chances, digamos. No es una variable. Sí, 6 de julio del año que viene, si Trump fuera ratificado en el cargo, Estados Unidos se va de la Organización Mundial de la Salud en el medio de una pandemia y lo que decía Fabri, que creo que es definitivamente el gran pecado que nos dejan a estos primeros 4 años de Trump, que tiene que ver con la retirada del Acuerdo contra el Cambio Climático de París, que es la única variable, por fuera de la económica, la comercial, la política, hay una que tiene un relojito que va dando un Bueno, hoy contador. en el día de ayer se dio a conocer, es la primera vez que el Ártico no recupera nieve. O sea, que no volvió la nieve. O sea, y eso puede ser nefasto para todo, es peor que una pandemia. O sea, se derritió y no No volvió. traigas paranoias locas. Bueno, fíjense en todos los Comprobá, portales. y no sé, ¿cómo la miden la nieve si se derrite? Están todos los osos polares mirando para todos lados diciendo, ¡oh, cagamos! Dani, perdón, por el horario más que No, nada. sí, sí. 2 cosas concretas. ¿Sería la misma presidencia de Trump la segunda que la primera? Todo hace pensar que si en líneas generales los presidentes republicanos que son reelectos en el cargo tienden a reorientar un poquito lo que ha sido su administración. Uno cree que para mejor o por lo menos siendo un poco más sensibles a lo que haya sido, Ok. no sé, la convocatoria a una guerra. Bueno, vamos a morigerar un poco esa presencia porque Claro, evidentemente tiene... morigerar. Nosotros no Tengo, hubiésemos dicho. tengo otra palabra anotada también que dijo. Tiró vasos comunicando. Sí, sí, Ok. sí. Pero sí, eso definitivamente va a estar y habrá que ver hasta qué punto él puede o no construir su legitimidad en ese electorado. Y en el caso que gane Biden, Sí. ¿le va a ser muy complicado a Biden gobernar?
Yo, la verdad que creo que no. Creo que Estados Unidos tiene esa estructura de, bueno, una vez que se decide la elección ya está, es lo que tocó, es lo que la gente eligió y habrá que ver o no si se puede redireccionar un poco lo que hizo Trump, sobre todo en el primer año de su administración, que fue erosionar todos los acuerdos multilaterales que tuvo Obama sobre el cierre de su presidencia, que también es algo muy característico de los presidentes de Estados Unidos. Los últimos meses se acuerdan un poquito más de la humanidad, ¿no? Viene Obama a pasear a Bariloche, está como esa idea un poquito más instalada. El acuerdo con Cuba de Obama. La normalización, exacto, de las relaciones. Habrá que ver si finalmente eso tiene o no el rédito electoral que no pudo consagrar por sobre todas las cosas con la variable China. Y la última. ¿Podrías decir quién gana o es tan loco Jugátela, como...? dale. Quiero acá un pimponeo, porque ya Rodri me dijo quién es su candidato para estas elecciones. Rodri Calvo. Me gusta que los impongan. ¿Qué opina una persona que está atrás de un vidrio? Pará, Dani? no dije que es mi candidato, digo, ¿quién creo que va a ganar? Obviamente. ¡Epa! Yo no. Fanático de Trump. Si el Trump es derecha y si el Biden es menos derecha. El pero problema es sigue siendo ese derecha. Para mí, yo siempre fui queriendo que en Estados Unidos Responde. va a ganar Trump. Para mí gana Trump. Ok, perfecto. 1-0 Trump. Vos, Brasil Rondo. No, para mí Biden. Para mí también. 2-1 Biden. Vida. 3-1 Biden. 4-1 Biden, el pibe Biden, para mí. Tebo, ¿querés que te preguntemos? Porque quedaste Sí, mirando dale. haciendo puchero, pero no. Pero no vas a estar, Claro, no vas a estar. Pero bueno, está bien, decí. Mi voto para Trump. Tu voto es para Trump. Eso ya es otra cosa. Tiene el gorro, tiene La camisa, todo. Tiene un brazo quemado y el otro no. Está todo bien. Cristian, cerrá esto. Gracias por venir, Dani. Después hablamos de Chacarita y todo eso. Muchas gracias. Estás